Hola, soy Kurt y bienvenidos a MedTalk por Medical Tourism México, donde exploraremos de forma sencilla las diferentes opiniones y puntos de vista que hay sobre tratamientos, procedimientos y cirugías que se ofrecen en la República Mexicana, así como conocer las nuevas tecnologías y avances de la medicina. Mantente informado y consulta a tu médico. En este episodio platicaremos con el Dr. Jorge Ramírez, cirujano general con especialidad en cirugía bariátrica y metabólica. El cirujano cuenta con más de 12 años de experiencia en este tipo de procedimientos. Podrás encontrar su consultorio en la colonia Roma de la Ciudad de México. El doctor nos explicará sobre las diferencias entre los procedimientos bariátricos y los procedimientos metabólicos. También nos hablará un poco de las cirugías más comunes que realiza. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy, donde vamos a platicar con el doctor Jorge Ramírez, que está ubicado en la Ciudad de México. Es cirujano general y bariatra. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, bienvenido. Hola, Kurt, ¿cómo estás? Saludos a todo el auditorio. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Todo muy bien, gracias. Aquí listos y pues con muchas preguntas para usted. Primero que nada, pues aquí quería preguntarle, ¿qué lo motivó a usted a ser cirujano general? Mira, mi historia, yo soy de Colombia, empieza en Colombia. Allá, desde un inicio, empezamos con la idea desde muy pequeño de ser médico, pero desde médico siempre la idea última era ser cirujano. Cuando estaba haciendo cirugía general, que ya la hicimos aquí en México, tuve un episodio donde fallece mi papá asociado a un problema de obesidad y ahí nace no solo la idea de hacer cirugía general, sino cirugía bariátrica. Ok. Entonces, casi que empezando mi práctica, nos dedicamos casi por completo a la cirugía bariátrica. Para esto hicimos un entrenamiento después de estar en el Hospital General, donde actualmente sigo después de 20 años. Muy padre. Seguimos en el Hospital Central Militar, ahí hicimos la paroscopía avanzada, bariatría, con un maestro que aprecio mucho, empezamos con la bariatría y de manera consecutiva echamos a andar la cirugía bariátrica en el Hospital General de México como clínica bariátrica ya hace 14 años. Y actualmente sigue dando frutos nuestra clínica de cirugía bariátrica allá, tanto en el medio público como en el medio privado. Muy interesante. Ahorita más o menos como cuántas cirugías lleva. Mira, hace como 6 años llevábamos 4.000 cirugías en promedio de cirugía bariátrica. Durante mi estadía en el Hospital General estuve como jefe de urgencias y de cirugía de urgencias durante 8 años y el Hospital General es un monstruo de hospital donde hacíamos alrededor de 300 cirugías mensuales. Entonces, digamos que por eso las contemplamos aparte las cirugías bariátricas como las de cirugía general, Ok. porque obviamente en ese periodo de 8 años fue un número apabullante de cirugías que tuvimos la oportunidad de realizar. Ok. En su experiencia, por ejemplo, la gente que tiene problemas de tiroides, ¿considera que son candidatos para cirugía bariátrica o metabólica? Sin lugar a dudas, tu pregunta es muy interesante, aunque pareciera no tener nada que ver, es una de las preguntas más frecuentes que tenemos. Entonces, las pacientes toda la vida han crecido con la idea de que su obesidad y sobrepeso está asociado al hipotiroidismo y que al momento de tratar el hipotiroidismo se va a resolver el problema de obesidad, Claro. lo cual no es cierto. Lo que vemos es que el gran número de pacientes, lo único que hacemos es sencillamente corregir sus hormonas tiroideas, ya sea por tiroiditis o por cualquier otra enfermedad que afecte la tiroides, que hacen un hipotiroidismo, o sea, un bajo funcionamiento de la glándula tiroides. eh, y la esperanza del paciente de que al regular este metabolismo, el problema de peso va a resolverse, desgraciadamente no es real. Ayuda enormemente siempre que vamos a operar un paciente de cirugía bariátrica. Es uno de los puntos en los que nos fijamos que esté funcionando perfectamente. Y si no es así, bueno, evidentemente hay que compensar el paciente previo a su cirugía para poderlo hacer, pero
respondiendo concretamente, no es ninguna contraindicación. Ok. Aquí, por ejemplo, escucho el término cirugía bariátrica, cirugía metabólica. ¿Hay alguna diferenciación? Claro. Sí y no. Ahí te va la respuesta. Échela. Cuando hablamos de bariátrico, entonces es un término cuya ontología nos habla de baros, que es peso. Entonces, la cirugía bariátrica per se se enfoca en el tratamiento del peso del paciente, ¿no? Estrictamente sería una cirugía para perder peso. Pero lo que hoy sabemos es que la obesidad es una enfermedad metabólica en la cual regula todo el sistema y todo el metabolismo, que el intestino produce más de 3.000 hormonas de las cuales no sabíamos que existían, que tienen impacto sobre la insulina, sobre la glucosa, sobre el hígado graso, sobre el metabolismo de las grasas en sangre y en el cuerpo, sobre la grasa visceral. Entonces es una enfermedad metabólica la obesidad, que tiene repercusiones metabólicas severas como pueden llegar a ser la diabetes, la hipertensión, podríamos incluir la apnea obstructiva del sueño, pacientes que tienen enfermedades inclusive familiares de triglicéridos y colesterol pueden ser tratados con la cirugía bariátrica. Entonces, como te mencionaba, la cirugía bariátrica se enfoca en el peso. Cuando decimos vamos a tratar a un paciente bariátrico, varos quiere decir peso y nos enfocamos en un paciente de gran peso o gran tamaño para su estatura, gran peso. Cuando hablamos de metabólica, nos enfocamos en resolver los problemas metabólicos que este paciente padezca, independientemente del peso que tenga el paciente. Quiere decir que podemos tratar pacientes diabéticos con obesidad grado 1, grado 2 o grado 3, etcétera. Problemas de triglicéridos y colesterol podemos tratarlos de igual forma, independientemente del peso. Obviamente hay parámetros de éxito y de tratamiento que tenemos que incluir cuando analizamos un paciente, por ejemplo, diabético, para saber si puede ser o no candidato. Pero de ser candidato, por ejemplo, un paciente diabético, estamos hablando que tiene una posibilidad no de cura. La gente cree que la cirugía metabólica cura la diabetes. No, y no podemos decir eso, pero es el mejor tratamiento que existe para el control diabético a corto plazo cuando operamos un paciente. Es decir, operamos un paciente que está tomando todas sus medicinas para controlar su glucosa. Es diabético hace 3, 4 años, 5 años, a veces 10. Le hicimos unos estudios que se llaman de reserva pancreática. Si este paciente tiene ese resultado positivo, puede llegar a ser candidato. Lo operamos, ya que lo tenemos bien controlado, y estos pacientes típicamente al otro día o a más tardar en los primeros 3 meses tienden a ya no necesitar medicamentos. ¿Por cuánto tiempo? Esto puede ser diferente dependiendo del resultado del paciente y de los años que tenga de diabetes. Pero sabemos que pueden ser 8, 14 y más años inclusive cuando el paciente tiene éxito en el tratamiento. Y estos son éxitos muy altos, donde el paciente resuelve su problema de colesterol, triglicéridos o glucosa de manera casi que inmediata postquirúrgica y a largo plazo. Entonces, la diferencia es, varos es tratar peso, metabólico es tratar enfermedades metabólicas que pudieron haber empezado con el peso. Entonces, por ejemplo, yo si quisiera hacerme un procedimiento, ¿cómo sabría si necesito alguna cirugía bariátrica o cirugía metabólica? Mira que las técnicas son muy similares, es decir, hacemos la sleeve gastrectomy o manga gástrica, el mini gastric bypass o bypass gástrico de una anastomosis y el bypass gástrico en Y o el Roux-en-Y gastric bypass. Entonces las técnicas son muy similares, cambia cómo las confeccionamos. Cambia el tamaño del estómago, de pronto el tamaño de la unión entre el estómago y el intestino, y esto es lo que impacta sobre el peso o el control metabólico. Es decir, el paciente cuando tiene obesidad grado 2, 3 o de ahí hacia arriba, evidentemente necesita una cirugía que tenga buena restricción y que le ayude a controlar todas las enfermedades, porque no quiere decir que el que tratamos con obesidad mórbida no se vaya a controlar la diabetes, no, todo sucede, se le resuelve la diabetes, se le resuelve los triglicéridos y además resolvemos el peso. Es una cirugía contundente. La variación es cuando el paciente es solo metabólico. ¿Qué quiere decir esto?
Cuando el paciente no tiene un exceso de peso importante, pero tiene enfermedades como la diabetes tipo 2 muy importante, le hacemos las mediciones de reserva pancreática, de daño a órgano blanco, y si el paciente tiene resultados positivos, quiere decir que es favorable al procedimiento, se hace alguna de estas técnicas. En casi en todos los pacientes, por no decir en el 100%, hacemos además una endoscopía. Esta nos va a ayudar mucho a definir cuál es la técnica correcta para ese paciente. Cuando el paciente tiene reflujo, pues no debe ser candidato a una sleeve gastrectomy o manga gástrica, porque es una cirugía que puede llegar a producir más reflujo. Entonces, estos pacientes, al contrario, les hacemos un bypass gástrico. Y además, si encontramos que tienen reflujo o hernia tal, durante el mismo procedimiento aprovechamos para hacer una plastía de hiato, es decir, quitar la hernia hiatal y hacer una cirugía antirreflujo que típicamente es un bypass gástrico. La modificación entre el peso y el resultado que queremos tener con el paciente hace que moldeemos el tamaño del estómago. Por ejemplo, una vez que ya se moldea el tamaño del estómago y se hace un poco más compacto, por decirlo de una manera, ya un paciente que ya terminó el proceso puede volver, si le echa ganas y sigue, come y come y no sigue ninguna indicación, puede volverlo a hacer Sin este lugar a dudas. tamaño Sí, familiar. king size, ¿no? ¿Quién Sí. sabe? Mira, hay conceptos que hay que entender. Y hay que entender que la obesidad es una enfermedad crónica degenerativa. Cuando sabemos que es una enfermedad crónica degenerativa, entonces sería muy iluso por parte de cualquier cirujano decir, ya te operé, ya no tienes que cuidarte y tu problema está resuelto. No, pero es la mejor herramienta que existe y ninguna se asemeja al resultado que tenemos con cirugía bariátrica. Es decir, la mejor herramienta que hoy tenemos para tratar el peso o las enfermedades metabólicas asociadas al peso se llama cirugía bariátrica. ¿Cuál técnica? Cualquiera de las que están internacionalmente aceptadas. No hay ninguna herramienta que se parezca siquiera en un porcentaje eh, que podamos decir, esta es una opción nueva para el que no se puede operar. No, en realidad la tendencia es a buscar operar a todos los pacientes porque es contundente el resultado. Pero el paciente tiene que entender que es una enfermedad crónica y que entonces queremos que sucedan varias cosas una vez operado. Entonces, cuando el paciente pierde peso y regulamos sus hormonas del apetito y su síndrome metabólico, típicamente el paciente duerme mejor, descansa mejor, tiene más energía, vuelve el ánimo de hacer ejercicio y queremos que coma saludable. Gran parte del problema de la enfermedad metabólica es que el paciente va a seleccionar alimentos poco saludables porque es lo que piden las hormonas. Una vez corregimos estas hormonas con el bypass o con la manga gástrica, es el mejor momento para impactar en la calidad del alimento del paciente, porque ya no se le antoja la comida chatarra. Puede tener recuerdos, puede querer comerlo, pero a veces puede elegir un pescadito, un salmón, cosas muy saludables que antes hubiera dicho, no, a mí dame alguna comida chatarra. Entonces, esa ventana de oportunidad que abre la cirugía bariátrica hay que atacarla y por eso tenemos que tener nutriólogas especialistas en cirugía bariátrica, tenemos que tener psicólogo, tenemos que tener todo lo que el paciente requiera, no solo para su buen estudio, sino para su seguimiento. El paciente tiene que entender como que así como se va a tomar vitaminas después de su cirugía y durante un buen tiempo proteína, que es algo que recomendamos, también su resultado va a ser superior si cambia su estilo de vida y promovemos el estilo de vida. Sí, me imagino. Porque si, por ejemplo, pues voy, me hago la cirugía, ya estoy bien y ya al ratito retomo mi vida y estoy ahí en la calle, me salen unos taquitos y agarro el caldo, la grasa y me la empino como si fuera jugo. Pues Sí, supongo que esas son las cosas donde ahí el equipo esté con la psicóloga, cierta alimentación, que van a ayudar al paciente a romper esos hábitos, ¿no? sí, mira, una de las cosas importantes para los pacientes que nos escuchan es que lo que hoy parece imposible antes de la cirugía se vuelve posible después de la cirugía. Y no es porque no puedan comer, sino porque hay que aprovechar ese momento donde se antojan cosas diferentes, cosas más saludables. Entender que el resultado de los antojos muchas veces es solo la manifestación de mis niveles hormonales de hormonas como la grelina. Entonces, al regular estos problemas, el paciente sí puede cambiar
su estilo de alimentación. En su experiencia, ¿cuál es el procedimiento más o los procedimientos más comunes que realiza tanto como para cirugía metabólica como para cirugía bariátrica? Se nos podría comentar un Mira, poquito de los dos. sí, a nivel mundial, y nosotros hacemos pues básicamente lo que está en la norma. Eh, pues la cirugía que más se utiliza en el mundo para pérdida de peso es la sleeve gastrectomy, la manga gástrica. Es una de las más socorridas, principalmente porque Estados Unidos es un gran productor de cirugía bariátrica y la manga gástrica es el número uno en ellos. Entonces esto eleva la producción mundial de manga gástrica. Una cosa interesante es que allá no es obligatorio hacer endoscopía preoperatoria y sabemos que un 30% de los pacientes pueden ser totalmente asintomáticos al reflujo. Entonces tenemos un 30% de pacientes que van a someterse a una manga gástrica que pueden tener un reflujo postquirúrgico que va a requerir una conversión a bypass gástrico. Okay. Entonces, la sleeve gastrectomy es una muy bonita cirugía, muy padre, con muy buena recuperación, una adaptación y en calidad de vida magníficos. A menos que el paciente tenga reflujo. Yo diría que es uno de los principales contraventores de la manga gástrica. Si el paciente tiene reflujo, hay que hacerle una cirugía que controle el reflujo, que puede ser típicamente, y la mejor de ellas, el bypass gástrico en Y, ¿no? El Roux en Y Gastric Bypass es catalogada por la ley CMBS y el IFSO, que son nuestras instituciones internacionales, como una de las mejores cirugías antirreflujo. A mí en particular me gusta siempre agregarle la plastida de hiato, la reducción de la hernia hiatal, porque le da todavía mayor poder antirreflujo. Entonces, el reflujo puede ser una condición que limite la calidad de vida. Entonces, es importante tratarlo. Entonces, la otra cirugía que hacemos con frecuencia es el bypass gástrico en Y. Y Okay. como tendencia europea, y el mini gastric bypass fue creado en Estados Unidos, apenas ahorita se acaba de aceptar como cirugía bariátrica, nosotros llevamos muchos años haciendo bypass gástrico de una anastomosis, que es pareciera una técnica simplificada, pero que básicamente tiene una gran ventaja y es que al tener un estómago muy largo, como es el reservorio de esta cirugía, permite que pacientes que por peso no podían tener un bypass puedan tener un bypass de manera primaria. Entonces están Okay. las tres técnicas que usamos nosotros más, en mayor número, digamos, la manga gástrica, el mini gastric bypass o correctamente le decimos nosotros bypass gástrico de una anastomosis porque no es mini. Y bueno, la Y, el mini y la manga gástrica. Okay. Y esos son los tres que son los reyes de la cirugía a nivel mundial, que son los mismos tres que nosotros más hacemos. Entonces, para ver si entendí, por ejemplo, si alguien trae problemas de sobrepeso, lo más recomendado, según Estados Unidos, es lo que es la manga gástrica o el bypass gástrico, ¿correcto? Sí, Y ahí ustedes correcto. determinan que si el paciente trae problemas de reflujo, a pesar de que la manga gástrica es pues más noble, como usted lo comenta, se irían por la Sí, opción del bypass gástrico para de una vez aprovechar y solucionar el problema de reflujo, ¿correcto? totalmente. Nada Ahí, más, ajá, la única salvedad es, no es por más noble, ¿no? Sino que al contrario, la manga gástrica puede volverse una pesadilla para pacientes ok, que tienen reflujo, entonces pierde su nobleza, ok. ¿no? Exacto, digamos, la indicación médica correcta. Es im- Ahí, por ejemplo, yo he investigado un poquito al respecto de esto y siempre he visto que si ponemos manga gástrica, perdón, contra bypass, el comercial de Starbucks, no es sponsor. Entonces, sí, ya estoy aquí con la competencia, ¿eh? Está bien, Es, buenísimo. este, lucha pues por si alguien quiere promocionar aquí, es lo que toman los doctores. Este, lo que había leído es de que, por ejemplo, el bypass gástrico tiene un porcentaje un poco más elevado de resultados. ¿Esto a qué lo atribuye? ¿O es un dato que no es muy concreto? Pero sí he escuchado Sí, que hay como un 5 o un 10% de más resultado con el bypass gástrico comparado con la manga. sí, depende, depende.
sea, definitivamente lo más importante es no hacer una receta de cocina. Eh, ¿Qué quiero decir? No son 2 gramos de harina con 3 de azúcar, sino que es muy importante qué enfermedades tenga el paciente. Entonces, todas las técnicas son excelentes, son las que hemos estudiado por años, nos hemos debatido, hemos hecho consensos y análisis no multicéntricos y randomizados, etcétera. Y todos siguen siendo estos tres, bueno, podrías agregar el switch duodenal, ¿no? Pero ese no se hace tanto. Entonces, estos tres son, digamos, los principales actores del panorama en cirugía bariátrica. Eh, yo creo firmemente que es la selección del paciente. Es decir, un paciente que no tiene ninguna otra enfermedad, que no tiene reflujo, y le haces una muy buena manga gástrica con un buen nivel de restricción, tiene todo para tener un súper resultado, y de pronto tener un poco menos de requerimientos de suplementación. Pero si ese mismo paciente tiene un esófago de Barrett o una quemadura severa del esófago, pues de loco le haríamos una manga gástrica, ¿no? Lo ideal para él es cerrarle el hiato, la hernia yatal y hacerle un bypass gástrico en Y, independientemente del peso. Ahora bien, si ese mismo paciente es diabético y no tiene reflujo, entonces un bypass gástrico de una anastomosis puede ser una cirugía muy amable, con una tasa de éxito magnífica, con un control de su enfermedad metabólica superior al de la manga, y nos permite inclusive cerrar la hernia tal. Entonces es más qué trae el paciente, qué enfermedades, qué hallazgos en su anatomía, lo que lo hace mejor candidato a uno u otro. Cuando tratamos de hacer, y yo entiendo que es la forma en que se hace mucho el turismo médico y es pues, sleeve gastrectomy para todo el mundo, eh, podemos olvidar parámetros muy importantes, ¿no? Y el reflujo puede ser uno de ellos, el control a largo plazo de la diabetes puede ser otro. Nosotros hemos tenido mucho éxito, por ejemplo, en tratamientos de triglicéridos familiares en pacientes mexicanos. Hemos tratado pacientes que tenían 6.000 de triglicéridos y en el postquirúrgico tienen triglicéridos normales, independientemente del peso. Y les hemos hecho bypass gástrico en y sin que tuvieran obesidad mórbida. Entonces, es más bien la selección del paciente, los resultados, qué enfermedades trae, qué calidad de vida tiene, qué selecciones alimenticias tiene. Por lo mismo que decías tú, un paciente que es buen candidato para manga, pero solo come dulces, y después de la manga sigue saboteándose con solo dulces, pues va a tener problemas, ¿no? Mientras que un bypass gástrico de pronto le dice, oye, vámonos despacito con los dulces porque te voy a dar dumping. Y la gente dice, ay, qué terrible el dumping. No, maravilloso el dumping para ese paciente, ¿no? Porque Ok. al fin vamos a lograr que se aleje un poquillo de los dulces. Entonces, es la selección correcta del paciente lo que permite un bonito resultado de cualquiera de las técnicas, ¿eh? Esto es un punto importante. Yo te diría las tres son muy contundentes si el paciente está bien seleccionado. Ok, y obviamente con lo que nos está diciendo es muy importante que seleccionen a un excelente doctor que haga un buen análisis para que pueda sugerirle al paciente la mejor cirugía. Aquí dijo algo que quisiera aclarar. El turismo médico no necesariamente es gente que viene del extranjero. Por ejemplo, usted se Ujú. encuentra en la Ciudad de México, pero a lo mejor si yo me encuentro en, no sé, Valle de Bravo o Tenemos mucho Cuernavaca. turismo interno, sí, correcto. O sea, son gente, son poblados, o sea, y todo eso es turismo médico. Turismo Claro, médico es la acción de trasladarme yo de donde estoy. No necesariamente tengo que venir o sea, puedo de ser de otro donde país. estoy, de otro Sí, país, o sea, de donde esté, que voy a visitar un doctor que me está ofreciendo cosas que en mi localidad o no están disponibles, o simple y sencillamente a lo mejor la opción que está muy saturada o es muy cara. Y es la acción de viajar, trasladarme. Todo eso es lo que turismo. abordamos nosotros, turismo médico, y qué bueno que lo tocó para aclarar, porque la gente que nos escucha dice, bueno, ¿por qué en español? Porque no solo estamos hablando a la gente que está en Estados Unidos, en Canadá y que nos escucha en este idioma, sino es gente que también se encuentra en la localidad cerca de México y que dicen, oye, no conozco a Sí, nadie sí. y ando buscando un excelente cirujano. Te metes y pues te salen muchas opciones, pero ¿cómo saber cómo es alguien bueno?
lo escucha Sí, uno hablar, tienes donde ya está toda la diciendo razón, ¿eh? todas las tipos de cirugías, dependiendo de la salud del paciente, pues yo como paciente yo ya digo, apúnteme, ahí voy, o sea, ¿cuál me hace? ¿Me explico? A veces me Sí. quitan los cachetes, pero pues bueno, es parte del proceso. Mira, eso que dices, digamos, de manera coloquial de cuál me hace, yo creo que esa sería la mejor postura de todos los pacientes, ¿no? Oye, doctor, yo traigo este problema, ¿qué me recomienda, no? El ejemplo que yo les pongo a los pacientes es, uno no llega con el mecánico a decirle, oye, por favor, cámbiale los filtros de aire, ¿no? Hazme un diagnóstico y qué es lo que le tengo que hacer a mi coche, ¿no? Claro, Es un concepto como más correcto cuando hablamos de medicina. y es muy acertado, porque por ejemplo, la cirugía bariátrica, que mucha gente todavía la desconoce y se entera de que se topa la amiga y, oye, estás muy delgado, ¿qué te pasó? Ah, no, pues me hicieron la manga gástrica. Ah, sí, bueno, yo quiero la manga gástrica. Y la punta y voy, ahorro y luego ya llego con el doctor y hágame la manga gástrica porque mi amiga diabética, Fue súper se le bien. hicieron y le fue muy bien y yo quiero eso. Y ahí es donde entra el no caer con un buen doctor, que el doctor te frena y te diga, espérate, tenemos que hacer una revisión, un chequeo mecánico y luego ya Sí, después, sí, sí. o sea, vemos. Y también supongo que dentro de su revisión, pues si llega una persona con bulimia o anorexia o alguna situación, o sea, inmediatamente, Claro. Digamos que los principales problemas y más frecuentes por ejemplo, la bulimia, adicciones, es un tema muy importante. Si hay pacientes que tengan abuso de sustancias como drogas, pues son pacientes que no se deben de operar. Por si alguien lo está pensando, no, por favor, primero tienen que tratar su enfermedad principal de adicciones, muy porque bien. son resultados que pueden ser muy nocivos para el paciente, está contraindicado. Igualmente, pacientes que tengan alcoholismo, y el alcoholismo es uno de los más frecuentes, que no lo consideramos muchas veces, también está contraindicado. Es muy diferente ser alcohólico a tener consumo ocasional de licor, pero si el paciente tiene un problema de alcoholismo o adicciones, no se debe operar. Ok. Por ejemplo, las de estas tres procedimientos, cirugías que comentó, a un aproximado, ¿cuántos son los tiempos de duración de la cirugía de cada uno? Mira, la manga gástrica, y yo creo que por eso enamora tanto, pues es una cirugía que típicamente no rebasa los 30, 40 minutos como cirugía primaria, ¿no? Siempre que son revisiones, bueno, ahí ya los tiempos nunca se saben. El bypass gástrico de una anastomosis es una cirugía que típicamente va entre los 50 minutos, 1 hora y 10. Y el bypass gástrico en YET típicamente 1 hora, hora 30. Obviamente dependiendo de cada caso, si hay que liberar adherencias, si trae cirugías previas. Entonces, estos son tiempos que estipulamos en cirugía primaria, es decir, pacientes que no tienen cirugías previas. Todas estas cirugías las hacen cirugía abierta, Laparoscópico. laparoscopía. Ok, Sí, entonces cien por está ciento laparoscópico. Bueno, en medicina no existe el 100% ni el cero, ¿no? Siempre hay claro. un rango de posibilidades, pero digamos que en el momento actual y la tecnología, el 99% de ellas son laparoscópicas. Ahí, por ejemplo, una vez que el paciente ya se hizo su procedimiento, que ya fue con ustedes, ya le dijeron, esta es la mejor opción, y que ya empieza a ver qué tan resultados, qué tanto le impacta en la vida al paciente. No, es una maravilla. Una de las cosas que siempre evaluamos en cirugía bariátrica todo está estudiado, ¿no? Bueno, no todo, pero todos los aristas, porque siempre fue una cirugía inicialmente muy controvertida. Entonces, las quality of life que se han hecho en estudios de cirugía bariátrica son contundentes. Cuando evaluamos calidad de vida, control de enfermedades y control de peso, la cirugía bariátrica es contundente. Entonces, en las evaluaciones que se hacen en los diagramas de evaluación, una de las cosas que más impacta es la calidad de vida del paciente. Todos los pacientes le tienen miedo, ¿no? Es que a mí me gusta comer. Bueno, a todos nos gusta comer, todos queremos comer y todos vamos a poder comer. Es decir, la cirugía bariátrica no está peleada con la comida, no, para nada.
de pronto con las cantidades, ¿no? En realidad no hay ningún alimento que un paciente posbariátrico no pueda comer. Todos pueden comer casi de todo, como yo digo, para mi desgracia, pero no es una limitante importante. Las cantidades puede ser una limitación que queremos lograr porque quiere decir que vamos a tener buena restricción. Y entonces, con buena restricción, evidentemente tendremos un buen resultado. Usted, en su experiencia, ¿cómo ve el futuro de la cirugía bariátrica o la cirugía metabólica? ¿Qué Mira, hay nos muchos espera en los intentos, próximos, no sé, 5 o 10 años, ¿no? ponle 10 años. Hay muchos intentos por la industria, que bienvenidos. El problema de la obesidad es un problema de salud a nivel mundial. Todos tratamos las enfermedades de la obesidad y le damos poco valor a la obesidad. Entonces, los pacientes diabéticos se los mandamos al endocrinólogo, se preocupan, sus riñones, sus ojos. Pero si ves, nuestros países latinoamericanos tienen una asociación del 94 al 96% de diabetes con inicio por obesidad. Es decir, es una consecuencia de la obesidad. Hipertensión, apnea obstructiva, 14 veces más tipo de cáncer asociado a obesidad. Número 2 en cirrosis hepática por obesidad. Entonces, la obesidad produce cerca del 75 al 85%, dependiendo del país, de las enfermedades crónicas degenerativas que tenemos en el mundo. La obesidad nos está matando. Ahora tradúcelo en alimento, pues la mala alimentación nos está matando. Entonces, cualquier intento que tengamos a nivel mundial por resolver eh, los nuevos casos de obesidad con medicamentos, con disciplinas dietéticas, con asesoría, bienvenidos, los necesitamos como humanidad. Pero tenemos pacientes que ya son obesos mórbidos, que ya son diabéticos, y esos pacientes su mejor resultado es con cirugía bariátrica, porque no hay nada en los resultados de los exámenes, de las estadísticas que supere a la cirugía. Entonces, la cirugía bariátrica va a seguir presente. Necesitamos todo el desarrollo médico que pueda existir por la industria farmacéutica para tratar este problema de salud. Pero países como el nuestro, aquí en México, tenemos más de 10 millones de pacientes potenciales para operar. Eh, pues en Estados Unidos multiplícalo, ¿no? Por la Ujú. población que tienen, este mismo rango de población. Entonces, un paciente que tiene hoy 350 libras, 400 libras, se tiene que operar. Un paciente que es diabético asociado a obesidad y con reflujo, se tiene que operar. Entonces, la cirugía va a tenerse presente y seguro necesitemos nuevas tecnologías y cosas que todavía la vuelvan más amable, pero el evento quirúrgico es lo único que hoy abarca más aristas del problema, porque el paciente ya tiene en su cuerpo algo que limita su calidad de nutrición, tiene algo que duerme con él, ¿no? Porque todos los pacientes, si dependen de ponerse una bombita con aire entonces ya depende del paciente y la tasa de éxito baja. Hoy solo operándote controlas tu glucosa, tu dislipidemia, triglicéridos, colesterol, ácido úrico, disminuyes tu hígado graso, mejora tu apnea obstructiva, reduces la tasa de cáncer. Hoy sabemos que en los últimos estudios que hubo, los pacientes postbariátricos vuelven a tener una tasa basal de riesgo de cáncer, disminuyen entonces 14 veces el riesgo de cáncer. Entonces, no estamos en un momento donde la cirugía bariátrica esté saliendo del panorama, al contrario, es una gran necesidad de la población mundial, sobre todo en los países desarrollados, y va a seguir presente. Hay, por ejemplo, hay algo que he escuchado y he leído un par de veces, pero nunca he leído el por qué. No sé si, o sea, que dice, muchas veces la gente que batalla para embarazarse, bueno, o sea, las parejas o las mujeres que batallan para embarazarse, después de una cirugía bariátrica, cuando padecen de obesidad, logran embarazarse. Sin Obviamente, lugar a una de dudas. las indicaciones es, espérate perdidas 6, 7 meses y luego ya puedes empezar. Pero, ¿a qué se debe? ¿O ¿En qué impacta la salud? Es simplemente, "Hey, me siento mejor, vamos a darle más seguido". O No, sea, no, mira, o si hay un impacto, o sea, uno de si hay los, una razón, sí, sí, perdón. claro, claro, sí hay. Uno de los conceptos más importantes que se ha desarrollado en la última década
es el órgano endocrinológico que es la grasa. O sea, la grasa no es solo un acúmulo de energía como pensábamos. La grasa es un gran motor metabólico que produce muchas hormonas, que en las mujeres hay una cosa que se llama la alifatización, es decir, tienen mayor carga estrogénica, por eso los órganos que son sensibles a las hormonas y a los estrógenos tienden a padecer más veces cáncer en el paciente obeso. Y los óvulos, pues son producto de los ovarios, que son órganos sensibles a hormonas, las hormonas femeninas. Ok. Entonces, la mujer obesa tiene una tasa de infertilidad muy, muy alta, tienen ovario poliquístico, tienen muchas enfermedades que antes tratábamos como algo aislado y que son resultado de la obesidad. Cuando tú regulas el metabolismo y la salud del paciente a través de una cirugía bariátrica, no solo se resuelve su problema de glucosa, no solo se controla sus triglicéridos, su presión, su reflujo, sino que también la grasa empieza a tener estos cambios hormonales que regulan un flujo normal de los ovarios a sus hormonas. Y entonces los pacientes vuelven a funcionar como maquinitas y son ovarios que muchas veces no funcionaban hace muchos años y se les reprimen. Entonces, al contrario, les decimos nosotros siempre a las mujeres operadas, por favor hay que usar métodos de planificación porque las posibilidades, obviamente si están en una edad reproductiva, de embarazarse son muy altas. De ahí que Ok. muchas clínicas de fertilidad lo primero que hagan es mandar el paciente con nosotros para mejorar su tasa de éxito en el tratamiento de la fertilidad. Ok. Y por último, pues algo que le gustaría agregar, doctor. Bueno, creo que he insistido mucho en que la cirugía bariátrica es la mejor herramienta que existe hoy en día, no solo para el control del peso, que es la parte bariátrica, sino para el control de las enfermedades y que las enfermedades metabólicas pueden ser múltiples, como la diabetes, los triglicéridos, el colesterol, que normalmente tomaríamos medicamentos y las posibilidades de suspenderlos a través de esta cirugía son muy altas, pero también que hay que ver al paciente de manera integral por si es un problema de reflujo, un problema metabólico, o sea, podemos hacer la cirugía que mejor esté indicada en cada paciente, salvo casos muy, muy excepcionales. eh, y esto tiene una tasa de éxito muy bonita cuando podemos no solo controlar el peso, sino también el reflujo y la glucosa. Y entonces la calidad de vida, como tú mencionabas, se eleva enormemente. No hay que tenerle Ujú. miedo al cambio en el estilo de vida. Los pacientes que han tratado de perder peso han hecho todo, todas las locuras y Sí. sí han expuesto su salud de manera consecutiva. Eh, Salvo contadas excepciones, la cirugía bariátrica es un procedimiento seguro, con tasas de éxito muy bonitas y que cambian la vida del paciente para bien. Y bueno, es algo que queremos siempre. Cuando un paciente nos agradece, lo bonito no es el agradecimiento, sino conocer el impacto tan bonito que tuvimos en su calidad de vida y en Claro. su vida misma. Entonces, la cirugía bariátrica una cirugía que está todavía aquí por muchos años y que no hay que dudarlo en hacer si somos buenos candidatos. Ok. Y para la gente que visita de fuera de la Ciudad de México, ¿qué les recomienda hacer? No me diga echarte unos tacos grasosos, pero ¿qué nos recomienda? Bueno, si están por aquí, que vengan a visitarnos, sin lugar a dudas, vamos a analizar su caso. Si piensan en viajar, igual queremos que su caso sea analizado porque es lo justo para cada paciente. Y cuando decimos analizado es exámenes de laboratorio, endoscopía, cardiólogo, venir preparados, siempre hay que venir ya con una nutrición preoperatoria que nuestra nutrióloga se encargará de extenderles y de hacerles el seguimiento y una valoración por psicología. Eh, el tratamiento integral de la obesidad es lo que mejor tasa de éxito tiene. Entonces, bueno, pues aquí estamos en Ciudad de México, estamos en el Ángeles Clínica Londres, en la Torre Frontera, en la colonia Roma. También estamos en el Ángeles de las Lomas, que es en el oeste de la ciudad. Y bueno, somos un grupo de especialistas dedicados a esto, con un grupo muy robusto de cirujanos y de nutriólogos, psicólogos. Y bueno, estamos
dedicados a la calidad en la atención de la salud. Perfecto. ¿Alguna página web que tenga, doctor? ¿Algún correo, algún teléfono ahí de su consultorio? No me el suyo El- personal, sino algún de su consultorio. Mira, Después, luego me van problemas, ¿no? sí, después le van a estar hablando para hacer la cita a usted y pues no, te van al Mira, está consultorio. la página que es www.dr, de doctor, drjorgeramirez.com.mx. En Facebook estamos como Clínica de Obesidad Doctor Jorge Ramírez. Y el correo es el consultorio Mosel, que era nuestro anterior consultorio, @gmail.com. Los teléfonos Sí. de contacto son el 55 56 40 94 42 y el 55 52 47 31 24. Igual en Instagram nos encuentran así, doctor Jorge Ramírez B. Salgo, creo que hasta con la misma pijama. Entonces ahí no tienen pierde. Ok, excelente. De todas maneras, vamos a agregar los comentarios, la información de contacto aquí al terminar la grabación. Pues muchas gracias por su tiempo, doctor. Excelente resto del día. Igualmente, doctor, saludos. Después de nuestra plática con el doctor Jorge, logramos entender las diferencias entre los procedimientos metabólicos y los bariátricos, que a pesar de sus similitudes, tienen un enfoque muy diferente en la forma de ayudar al paciente. También resaltamos lo importante que es recibir una previa evaluación general de salud para encontrar el procedimiento adecuado para ti. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado, y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como consulta o valoración médica. Gracias por haber escuchado y no se te olvide suscribirte a nuestros canales, déjanos tus comentarios, nos ayudará a generar contenido de tu interés en un futuro.